Bueno, vamos a 2 de Timoteo 3. 2 de Timoteo 3 y versículo 16. La Biblia dice, hermanos: toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente instruido para toda buena obra. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de las 7 cosas que no debemos ignorar. Y damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecho por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a terminar esta serie acerca de las 7 cosas que no debemos ignorar. Y bueno, había leído ese versículo en 2 de Timoteo porque sabemos que la mayoría de estas cosas que no debemos ignorar están en esta escritura que se inspira divinamente. Y el propósito de reconocer, de saber y practicar estas 7 cosas es para que puedas ser perfecto en los ojos de Dios. Es para que puedas madurar en la fe. Entonces lo que quiero hacer para concluir esta serie es básicamente mirar las 7 cosas y verlo por la perspectiva de cumpliéndolos y viendo lo que resulta por eso. Y espero que con eso, hermanos, eso puede motivarte a tomar la decisión de no ignorar esas cosas. ¿Cierto? Entonces vimos en esa serie la primera cosa que no debemos ignorar, que son los ejemplos que están en el Antiguo Testamento. Como dice en Romanos 15, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestro enseñamiento, fueron escritas. Están ahí por una razón, es para que puedas aprender, es para que puedas cambiarse y hacer algo diferente con su vida cristiana. Y también, como vimos, los ejemplos del Antiguo Testamento muestran claramente lo que pasa si ignoras las cosas de Dios o si no ignoras las cosas de Dios. Básicamente puedes mirar esos ejemplos y dar cuenta que si yo, siendo cristiano en 2021, tomo decisión de ignorar estas 7 cosas, básicamente lo que pasó con Israel cuando no estaban obedeciendo a Dios va a pasar conmigo espiritualmente. ¿Sí, verdad? Pero también, si miras los ejemplos de Israel obedeciendo a Dios, puedes ser la bendición o puedes ver la bendición que Dios había dado a ellos y por eso dar cuenta que Dios va a bendecir a usted también si realmente no ignoras estas cosas. Entonces vamos a Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12 y versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo, porque vimos en los ejemplos del Antiguo Testamento momentos en que Israel sí conformó con el siglo y el resultado era condenación, era destrucción, era ellos perdiendo su santidad y siendo como las gentes, volviendo al siglo y siendo y manifestando su viejo hombre para nosotros hoy en día. Pero Pablo quiere que no estamos ahí conformando con ese siglo, versículo 2, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sí, verdad? Para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, que es el salvo, la agradable, que es reconocer que tienes la Biblia perfecta, y perfecta, que es mirando la escritura que está aquí, aplicándolo a su vida, especialmente estas 7 cosas, hermanos. ¿Sí, verdad? Y es cuando haces eso que puedes cumplir lo que Pablo había pedido en versículo 1 de Romanos 12. Vamos ahí. Romanos 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si das cuenta de dos ejemplos en el Antiguo Testamento y reconoces lo que era un mal ejemplo y lo que era un buen ejemplo y sigues esos ejemplos buenos y tratas de vivir conforme a lo que había hecho Israel cuando estaba siguiendo a Jehová, vas a recibir bendición del Señor Jesucristo hoy en día en la iglesia. Pero eso requiere que no ignoras los ejemplos, porque sabes que hay muchos cristianos que ni siquiera habían leído el Antiguo Testamento. Y por eso, cuando están en problemas y piensan que no hay nada en la Biblia que dice qué debo hacer en ese problema, obviamente no chequearon el Antiguo Testamento para ver si había otras personas que estaban en una situación similar y lo que Dios había hecho para ayudarles. Dios dice muy claramente que todas las tentaciones que llegan a nosotros hoy en día son comunes a los hombres. Y Él no lo dice solamente para ser bonito, Él lo dice porque esos ejemplos están aquí. ¿Estás ignorándolos? Bueno, también vimos la importancia de los dones espirituales, ¿cierto? Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Y versículo 31, el último versículo. Empero desear con vehemencia los mejores dones. Y sabemos que los dones espirituales son dados por medio del Espíritu Santo para asegurar cristiano que tienes la capacidad, que tienes el poder de Él para cumplir el ministerio que Dios tiene para ti aquí en este mundo impío, en este tiempo de su vida temporal aquí en esta carne. Y Él te da todo el poder que necesitas para servirle en todo. Pero nota que Pablo dice aquí que sabiendo todo esto, porque ya no estás ignorándolo, desea vehemente, con vehemencia, como dice ahí, ¿cierto? ¿Ya? Los mejores dones. Es decir, sí, el Espíritu tiene un plan para su vida y Él va a darte capacidades según eso, pero usted puede desear los mejores dones y Dios va a darte eso también. No tienes que quedarse con solamente los dones que Dios quería darte en el principio de su renacimiento cristiano. Y hay muchos que resignan a solamente eso y no quieren expandir sus dones y tratar de aplicar todos. ¿Sí, verdad? Pero si quieres servir a Dios en todo, debes pedir a Él para que te ayude con todo. Y cuando haces eso, el resto del versículo 31 se cumpla en su vida. Porque Pablo dice después, y aún yo os enseño un camino más excelente. Eso es cuando ya comienzas caminando en ese camino excelente de la vida cristiana victoriosa. ¿Sí, ve? Y es porque no ignoraste los dones espirituales, dejaste que Dios pudiera mostrarte cuáles son los que Él había dado a ti ya, y también los que necesitas a Él más y más, y por eso buscas Él en oración para que Él pueda darte esos otros dones mejores también, para que puedas crecer en la fe. Porque sí, hablando de mí, sí, tengo un don para enseñar, eso es cierto. Por eso yo sé que debo hacer esto, es parte de mi ministerio. Eso es parte del llamado que Dios tenía para mí. Pero eso no significa que no pido a Dios para orar más o para ayudar a otros más o los otros dones que están ahí. Que Dios actúa para ayudar a otro milagrosamente. ¿Sí, ve? Y cuando haces eso, ya comienzas caminando en ese camino excelente que es ¿qué? El próximo capítulo. 1 Corintios 13 y versículo 8. Pablo dice aquí, la caridad nunca se acaba, aunque las profecías se han de acabar. Si ve, profecía es un don,
eso no va a estar ahí para siempre. Y cesar las lenguas son un don, eso no va a seguir para siempre. Y desaparecer la ciencia, porque él había cumplido la Biblia, entonces no tiene que dar más Biblia. Pero la caridad nunca se acaba. Y cuando buscas y tratas de aplicar más dones en su vida, lo haces porque quieres llegar más a Dios y quieres que Dios te utilice para ayudar a otros, si son hermanos o incrédulos, mostrándoles caridad. 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas después que venga lo que es lo perfecto, entonces lo que es en parte será abolido. Y aplicándolo a ti, cristiano, si estás perfeccionándose en los dones espirituales, sí, puede ser que no sabes todo, pero Dios, porque Él tiene todo su corazón entero, puede utilizarte para ayudar a ese hermano y sobrepasar sus límites. ¿Sí, verdad? Versículo 10 o 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño, sabía como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, puse a un lado las cosas de niño. ¿Qué hacen los niños? Yo quiero todo, yo quiero todo. Son egoístas y todo eso. Espiritualmente cristiano, me imagino que renaciste, entonces era un bebé en la fe y tenía que crecer. Y cuando era niño puede ser que usted era un poco carnal por ahí. Pero sigues creciendo y cuando creces en la fe, Dios va a darte más de estos dones espirituales para que puedas madurar. ¿Okay? Y por eso vas a dejar las cosas del niño, como sintiendo egoísmo porque Dios te enseñó algo. Porque Él enseña cosas a todos. Y si Él te enseñó algo, Él te enseñó para darlo a otros, no para que usted lo aguanta ahí y no dice a nadie eso. ¿Sí, ve? 12. Porque ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces cara a cara. Cuando eres niño no tienes perspectiva de la vida cristiana, pero cuando creces en la fe ya puedes verlo bien, ya tienes todo aclarado porque estás viendo a Cristo y reconoces que estás caminando al lado de Él en su vida temporal. Ahora conozco en parte, dice Pablo, mas entonces conoceré como soy conocido. Padres han conocido Él que desde el principio había dicho el apóstol Juan. Porque hay una diferencia en conociendo a alguien en el principio y conociéndoles íntimamente después de caminando con ellos. Entonces, 13. Y ahora permanece la fe y la esperanza y la caridad, estas tres. Empero la mayor de ellas es la caridad. ¿Por qué? La caridad es el amor de Cristo en acción. No solamente hablas de amando a otros en Cristo, lo vives. La Biblia dice que el amor es el vínculo de ¿qué? De perfección. Puedes saber todo y tener los dones, pero sin caridad es inútil y basura. Al principio de ese capítulo. Porque la caridad es el vínculo, la cosa que junta todo para hacer todo perfecto. Cuando reconoces que esta vida cristiana no solamente tiene que ver con usted, tiene que ver con otros hermanos y otros en su comunidad, en su alrededor. Usted no vive para ti solamente ya. Vives para Dios y otros y usted es el último. Entonces vamos a 1 de Juan 4. 1 de Juan 4. ¿Cómo es que el apóstol Juan termina hablando de la caridad o ese amor de Dios? Son la misma cosa. 1 de Juan 4 y versículo 17 dice: En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que cual Él es, tales como nosotros en este mundo. Déjame ayudarte con esto. ¿Vea? Juan está diciendo, vea, su amor es perfecto cuando reconoces que no tienes que preocuparse en el tribunal de Cristo.
en ese día de juicio. ¿Por qué estás dejando que Cristo vive en ti y Él manifiesta en su vida? Usted es básicamente como Él. Es como Él está aquí caminando en sus pasos. Eso es la perfección cristiana. Gloria a Dios. Y los dones solamente te dejan manifestar más y más del Hijo de Dios en su vida. Pero sabes que cuando eso pasa, ya vimos que ya Satanás va a tratar de atacarte con sus maquinaciones, porque él no quiere que reconoces los dones, que reconoces que puedes recibir más, porque él no quiere que manifiestas más el Hijo de Dios en su vida. Entonces, no debes ignorar las maquinaciones de Satanás. El enemigo va a atacarte, cristiano, si vives para Dios. Tanto como el enemigo atacó a su Mesías cuando él estaba aquí en su ministerio terrenal. ¿Okay? Y esos ataques van a llegar y Dios no va a liberarte de todos completamente. Puede ser que haya algunos que Él va a dejar que sigues ahí para ver cómo estás, para probar su fe, para que puedas salir con como oro después de esa prueba de fe, como dice Pedro. ¿Okay? Y sabes que Pablo él tenía una prueba también. Vamos a 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12. Sabemos que Pablo andó con Dios, ¿cierto? Entonces el enemigo estaba atacándole. 2 de Corintios 12 y versículo 7 dice, ¿y por qué no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones? Y cuando creces en la fe vas a saber más de la Biblia. Entonces esto puede pasar contigo, cristiano. Esto es broma, pero tomo yo siendo un bajito como uno de esos para mí. Pero bueno, siguiendo, versículo 7. Me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase. Perdón. Entonces Satanás está atacando a Pablo, 8. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y él me dijo, bástate mi gracia. A veces Dios va a decirte eso. Tú ruegas a Dios para ayudarte con algo. Él sabe que es el enemigo atacándote y Él permitió que eso pase para probar su fe. Y Dios va a decirte, básate mi gracia. ¿Por qué? 9. Porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Otra vez, para perfeccionarte en la fe. Entonces, ¿cómo responde Pablo escuchando eso de Dios? Recibiendo esas palabras sanas del Señor Jesucristo. Él dice, por tanto, de buena gana me gloriaré de mis flaquezas, porque habite en mí el poder de Cristo. Ya lo quiero, dice él. Por lo cual tomo contentamiento en las flaquezas, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Es como si fuera que Pablo está diciendo que yo quiero recibir esa contradicción en mi vida, porque reconozco que no es. Es para mi bien, para que más de Cristo manifiesta en mi vida y por eso lo acepto. Con mis manos abiertas así, dispuesto de hacer un abrazo a todo eso. Gloria a Dios. Entonces, cuando reconoces eso, ya estás viendo la verdad acerca del ministerio. Pero hay muchos que siguen ignorando esa verdad, no están dispuestos de aceptar el sufrimiento, el padecimiento que llega por medio del ministerio. ¿Sí, ¿verdad? No lo quieren. Saben que sí, puede ser que es Satanás, pero ellos quieren vivir una vida tranquila. Están ignorando esta verdad. ¿Sí, ¿verdad? Tienes que reconocer, cristiano, que cuando sufres para Dios,
Dios ya te dio la victoria por su Señor Jesucristo, como dice aquí en este versículo. Ya tienes la victoria. Él va a darte consolación en ese padecimiento si corres a Él, y Él va a darte victoria porque Él ya lo había dado por su Hijo. Él va a hacerte acordar que Él te salvó del pecado. Y Él va a hacerte acordar de los momentos en su vida cristiana que Él te ayudó para que puedas reposar en eso. ¿Sí ve? Y esperar que Él actúe para ti. Entonces, sabiendo eso y reconociendo esa verdad, vas a tomar la decisión de seguir adelante en el ministerio, porque ya sabes que la Biblia no miente acerca de lo que dice. No estás ignorante de todo eso. Gloria a Dios. Entonces, vamos a 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. Y versículo 1, la Biblia dice: Así que, amados míos, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando, escuches, la santidad en el temor de Dios. Ya sabes la verdad del ministerio, toma la decisión de buscar a Dios en oración, en su conversación en la vida, para que Él pueda perfeccionarte. Cuando los ataques llegan, no vas a dejar que eso te pone desanimado y nada así. Vas a buscar a Dios de inmediato. Me acuerdo en mi vida cuando escuché la noticia horrible que, un aborto espontáneo pasó y perdí mi primer hijo. Eso era duro, pero ¿sabes qué? Corrí a Dios primero, sabiendo que Él podía ayudarme. Eso es lo que quieres en su vida cristiana. ¿Sí, ve? Yo sabía en ese tiempo que voy a ver mi hijo en el futuro, ese bebé, y que Dios va a bendecirme con otros hijos si yo sigo buscando a Él. Y gloria a Dios, Dios bendeció a mí y a mi esposa con 2 niñas ya, gloria a Dios. ¿Sí, ve? Eso es parte del ministerio, pero no significa que debes rendirse según ese sufrimiento que llega. Busca a Él, Él va a darte la victoria. Es por eso que, vamos a Santiago 1. Santiago 1. Y versículo 25, la Biblia dice: Mas el que hubiere mirado atentamente en la ley perfecta que es de la libertad, y hubiere perseverado en ella, y hubiere, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. ¿Sí, verdad? Dios te dio la ley perfecta que es para su libertad. Cuando estás en problemas, Él te libera y Él va a bendecirte porque quieres cumplir lo que Él había dicho. Entonces, cristiano, ¿eres ignorante de la verdad acerca del ministerio? Piensa que todo eso es como ves ahí en televisión con los teleevangelistas diciendo que ellos pueden mandar a Dios darles plata y todo eso y que todo bien y rosas. Eso no es el ministerio. Lee 2 de Corintios y ve claramente lo que es el ministerio verdadero y examina a sí mismo para ver si realmente estás ahí o no. ¿Sí, ve? Tristemente hay tantos cristianos que no reconocen que es el ministerio y piensan que están ahí sirviendo a Dios y Satanás está ahí riéndose porque estás metido en una de sus maquinaciones y nunca vas a llevar fruto a la vida eterna por todo lo que haces para Dios, porque lo había hecho en el nombre de Jesús. ¿Sí, verdad? Es triste que muchos hacen cosas en el nombre de Jesús, pero no conocen a Él. Entonces Él va a decirles claramente: no conozco a ti, que te vas al lago de fuego. Eso es triste. Pero es más triste que hay cristianos que sí conocen a Él personalmente y Él va a decirles: ¿por qué estaba ignorante de lo que yo quería hacer con su vida?
¿Por qué no miraste mi libro? Y van a ver sus obras quemar ahí en el tribunal de Cristo. Entonces tenemos esas 4 cosas ahí que no debemos ignorar, ¿cierto? Que tiene que ver con el ministerio y viviendo para Dios. Pero ya tenemos los últimos 3 que tienen que ver un poco más con la escatología, con las cosas que han de venir después de su vida cristiana. Si mueres o en el futuro, si puedes subir en el rapto, y eso comienza ahí con la esperanza que los santos tienen. Hoy en día, si sigues vivo físicamente, tienes la esperanza de ser parte del arrebatamiento, porque estamos llegando a ese tiempo. Pero para otros que duermen en Jesús, ¿sí, va? Tú tienes esperanza de verles en el futuro. Eso es la diferencia entre el cristianismo bíblico y los restos de las religiones que están por ahí, diciendo descansa en paz, y no saben nada de lo que pasó con esa persona si les preguntan directamente. No, cristiano, usted sabe que va a saber a ese hermano o hermana que murió físicamente, porque ellos solamente están durmiendo, están con Dios. ¿Sí, va? Okay. Básicamente, el cristiano sabe que la vida sigue después de que el cuerpo se va a dormir, es decir, que se muere. Y miran la muerte física tanto como el sueño. Y sabes que yo no temo dormir, yo quiero dormir. ¿Sí ve? Dios puede llegarte a ese punto hasta que quieres que Él te libera de este cuerpo mortal que está ahí corrompiendo y todo eso, para que Él pueda darte el cuerpo incorruptible que ha de venir. Entonces, teniendo esa esperanza, vamos a Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8 y versículo 24 dice, porque en esperanza somos salvos. Pero ya soy salvo, Pablo dice. Pablo, yo ya soy salvo. Sí, estoy hablando de su cuerpo, la redención de su cuerpo. Eso es en el futuro. Y en esperanza será salvo en eso. Por eso dice somos. Okay. Empero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿cómo aún no espera? Mas si lo que no vemos esperamos, por paciencia lo esperamos. Y cuando reconoces la esperanza que tienes con los santos, con sus hermanos en la fe, que ya se fueron con el Señor, puedes con paciencia esperar el momento en que Dios va a reunirte con ellos. Yo tengo 2 hermanos en la fe, en que pienso mucho, eran mis padres en la fe, que ya están con el Señor. Yo sé que voy a verles. Gloria a Dios, y eso me ayuda a seguir adelante, tratando de seguir el ejemplo que Dios había mostrado por sus vidas. ¿Usted es así, cristiano? Okay. Vamos a Isaías 26. Isaías 26. Isaías 26 y versículo 3 dice, ¿este es el versículo correcto? Sentencia firme, dice Isaías, que guardarás paz, porque en ti, eso es Jehová, se ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Y creo que yo quería los 2 versículos ahí. Y básicamente Isaías está diciendo ahí, si estás confiando en Dios y tienes esperanza en Él, puedes ya usar su paciencia de descansar en Él con la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento, porque Jehová, Él es el Dios de los siglos. No solamente Él tiene planes más allá de su vida. ¿Sí ven? Y eso incluye cada hermano que tenía una influencia en su vida para seguir
con Cristo adelante en la fe. Entonces, da gracias a Dios que vas a verles en el futuro. Amén. Y también, hermanos, no debemos ser arrogantes como algunos en cristianismo. ¿Okay? Y esta arrogancia, como vimos en el estudio, tenía que ver con pensando que Dios no va a cumplir las promesas que le había dado a la nación de Israel. Una nación que era un grupo étnico. Físicamente era ese grupo. ¿Sí ve? Él había prometido eso a ellos. Y si siguieron a él espiritualmente, podía ser parte de esas promesas. Pero hay muchos hermanos que dicen que no, que la iglesia va a recibir todo de ellos. No. Pablo había dicho en Romanos 15 que los gentiles como nosotros que ya son salvos somos deudores a ellos. ¿A quién? A los judíos. Porque los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes celestiales. El renacimiento era una bendición, un bien celestial que Dios quería dar a los judíos según el nuevo concierto. Usted está recibiendo eso ya por medio del Nuevo Testamento. ¿Cómo así que vas a tratar de decir que todo eso fue realmente prometido a ti cuando fue prometido a los judíos? Su Mesías es un judío en linaje. La salud llegó por ellos. Pero cristianos siguen arrogantes contra esas cosas. Lo que quiero decir, hermanos, que no vale la pena seguir a personas que realmente creen que las promesas de Dios que Él había dado a Israel no van a ser cumplidos, porque ¿sabes qué? Una de esas promesas incluye la promesa del Espíritu que recibes por la fe de Jesús, la simiente prometida. Y si Él no va a cumplir las promesas de Israel, ¿cómo sabes que Él cumplió la promesa acerca de Jesús? Jesús es como la cosa principal que hace las otras promesas o que asegura que las otras promesas van a ser cumplidas. Es por Él. Entonces, cuando rechazas esas promesas, las rechazando a su Dios. Y no crees la Biblia, es lo que estoy diciendo. La razón, cristiano, en que Dios puede perfeccionarte por estas cosas que no debes ignorar, es Jesús. Y Él quería lo mismo para su pueblo. Vamos a Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Mira. Esto no es algo nuevo de siendo perfeccionado de Dios. Y Dios queriendo eso para sus hijos. No. Quería eso para su pueblo también. Deuteronomio 18 y versículo 13 dice: perfecto serás con Jehová tu Dios. Jehová había dicho eso a Israel y Jesús está diciendo eso a ti, cristiano. Perfecto debe ser como Él. Y sabes que eso incluye lo que crees acerca de Israel. Deja de ser arrogante contra esas cosas. Dejas de ignorar la verdad acerca de ese ministerio de endurecimiento en parte de Israel. ¿Sí, ¿ve? Vamos a Proverbios 2. Proverbios 2 y versículo 21. ¿Qué dice? En las encrucijadas de los murmullos de gente clama. Oh, yo estoy en capítulo 1. Proverbios 2 y versículo 21. ¿Qué dice? Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Es decir, los que decidieron ser perfectos en la nación de Israel van a estar en la tierra en el futuro. Eso se llama el milenio, el día perfecto que ha de venir. Y sabes que, cristiano, si eres perfecto en su camino, vas a vivir ahí también y tener mucho para hacer. ¿Sí, ve? La pregunta es, ¿vas a dejar que Dios te perfecciona? Entiende que si Dios mintió con ellos y no va a cumplir las promesas que había dado a Israel,
entonces el Dios que crees no tiene que cumplir las promesas que tiene para ti. ¿Qué tipo de Dios sigues? ¿Sí, verdad? Dios cumple todo lo que dice. Él es Dios, Él no es Satanás. Y Él definitivamente no, yo no soy Dios. Yo no cumplo todo lo que digo. Yo trato, pero no soy como Él. Es diferente. Él es perfecto. Sin mancha, sin mácula, sin contaminación, sin pecado. Es Dios. Y tú quieres cruzar la veracidad de su Dios, la certidumbre de las cosas que Él dice ahí en la Biblia, porque usted no puede creer que va a cumplir eso. ¿Quién es usted? Pero bueno, dejando el púlpito de eso, vamos a la última cosa que no debemos ignorar acerca de la escatología, y eso es la verdad que como Dios mira el tiempo para que tienes una perspectiva de lo que Dios está haciendo en este momento y lo que ha de venir. Jesús había hablado mucho en los evangelios acerca del siglo venidero, y esto es un versículo que tiene eso en Lucas 18. El siglo venidero. Y si no ignoras estas cosas, cristiano, vas a estar ahí en ese siglo venidero recibiendo galardones según el fruto que cumpliste con paciencia cuando viviste para Dios. ¿Sí, verdad? Y eso fue porque reconociste el plan de Dios y como Él mira el tiempo y reconociste a dónde estás en ese plan. Y todo lo que Él había dado a ti para cumplir, incluyendo los otros 6 cosas que no debes ignorar. Todo eso es parte del plan de Dios. ¿Sí, ve? Y por eso tomaste la decisión de vivir según eso, queriendo que Dios te perfecciona, que Él te usa como un discípulo, como uno de sus hijos, que no va a ser como un hijo vergonzoso, como dicen Proverbios. Gloria a Dios por eso. Y lo hiciste porque estaba mirando ese siglo venidero. Estaba mirando ese día que ha de venir. El día en que el Rey de Reyes y Señor de Señores está aquí en la tierra reinando y controlando todo directamente. Eso se llama milenio. Otro nombre es el día perfecto. Entonces, sabiendo eso, vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. Proverbios 4 y versículo 18 dice: Mas la vereda de los justos es como la luz del lucero. Esto es la vereda de los justos, y hay luz aquí en la Biblia. Okay. Auméntase y alumbra hasta que el día es perfecto. Es decir, sabiendo todo esto y sabiendo lo que ha de venir en el futuro, trata de aumentarse de todo esto. Trata de alumbrar y mostrar Cristo en su vida, sabiendo que ese día que es perfecto, el milenio ha de venir y vas a ser parte de eso. Asegurando que vas a hacer mucho más ahí que solamente limpiando cosas. ¿Sí, verdad? Que usted tomando la decisión que realmente era su culto racional de dar su vida como sacrificio vivo, esta vida temporal que era ¿qué? 30, 40, 50 años, lo dio a Dios y Dios decidió darte 1000 años reinando con Él. Imagina eso. Eso es todo lo que pide. Si busca y miras esas cosas, vas a recibir. ¿Okay? Entonces, hermanos, sabiendo todo esto, quiero concluir con algo que Pablo había dicho acerca de Epafrodito, porque yo quiero decir lo mismo a cada uno de ustedes. Vamos a Colosenses 4. Colosenses 4. Colosenses 4 y versículo 12 dice: Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda,
esforzándose siempre por vosotros en oraciones. Y yo oro para los hermanos, oro para ustedes, espero que Dios les usa a ustedes para su gloria y ustedes quieren eso, tanto como Epafras quería eso para la iglesia en Colose. Y él oró que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. Regresándonos aquí, Romanos 2. Y sabes que, cristiano, oro lo mismo. Quiero que ustedes estén firmes en la fe. Que pueden seguir adelante en la fe. Si todo lo que está pasando en este momento, que es bonito, se daña, pierdes su electricidad, pierdes todo, pero tienes su Biblia y tienes a su Dios y tienes hermanos en su alrededor y puedes buscar a ellos y seguir en la fe. Sí, ¿verdad? Espero que no ignoras estas 7 cosas para que Dios puede perfeccionarte y hacerte un hombre de Dios o una mujer de Dios que es perfectamente instruido en toda buena obra. Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros estas cosas que no debemos ignorar. Ayuda a nosotros a tomar eso en serio, para que no estamos ignorándolos, para que podamos aplicarlos en nuestras vidas, para que usted puede perfeccionarnos en nuestro camino contigo. Porque eso fue lo que usted desea para nosotros y lo mostró por medio de los apóstoles que habían dado estas epístolas en el Nuevo Testamento, porque ellos también querían lo mismo. Entonces ayuda a nosotros a ser parte del cumplimiento de las oraciones de ellos, Señor, por medio de su poder, por medio de todo lo que nos da. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente esa salud que fue hecho por su Hijo Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos mañana para